Mercedes García, una joven de 20 años que actualmente trabaja y estudia como muchos jóvenes de su edad, lucha día a día enfrentando jornadas extensas, pero existe un hecho que marcó su vida y por momentos atormenta su tranquilidad, recordando a aquel hombre que destruyó su inocencia. Mi nombre es Mercedes García. Mi historia es una de las tantas, entre las tantas mujeres que han sufrido de abuso sexual en Colombia. Una joven de 20 años que actualmente trabaja y estudia como muchos jóvenes de su edad, lucha día a día enfrentando jornadas extensas, pero existe un hecho que marcó su vida y por momentos atormenta su tranquilidad, recordando a aquel hombre que destruyó su inocencia. Realmente abusó sexualmente de la hija mayor de mi abuela, o sea, de mi tía, con la cual tuvo 3 hijos. A partir de ahí, abusó de mi mamá, o sea, consecutivamente estaba abusando primero de una, luego de otra, de mi tía, de mi mamá. De ahí la historia pasa a cuando cambiamos de lugar de residencia. Nosotros vivíamos aquí en Bogotá y nos fuimos a vivir a Casanare hace más o menos unos 10 años. Su mamá empezó a trabajar en un balneario de jornada completa y sus hermanos estudiaban en horas de la mañana, lo cual hacía que se ausentaran la mayor parte del día, dejando a Mercedes vulnerable. Ella, todas las mañanas debía salir de la habitación y dirigirse a la cocina compartida con los demás inquilinos para prepararse su desayuno. Aquí comienza su historia. Él llegó ahí al cuarto. Un día yo estaba en la cocina y estaba haciendo el desayuno, pues para mí. Entonces él se me acercó y me dijo que estaba haciendo, y yo le dije que el desayuno. Y entonces él me dijo que si le iba a regalar un vaso de agua. Yo le dije que sí, y le di el agua. Y entonces él se fue, y cuando volvió a darme el vaso, él me cogió de la ropa. Él llegó por detrás y me alzó y pues me bajó la pantaloneta y me la quitó a las malas, y yo empecé a gritar y no había nadie en la casa. Y de ahí me fui, pues empecé a gritar y me fui llorando y gritando, y él me cargó hasta atrás. Cuando él me cargó hasta atrás, hasta donde están los palos de aguacate, pues primero había un cafetal y con las ramas él ya me había lastimado las piernas. Y cuando llegamos atrás a los palos de aguacate, él me dijo que tranquila, que siguiera gritando, que eso era lo que a él le gustaba, que a mí nadie me iba a ayudar porque a mí nadie me ponía cuidado, y que por eso él podía hacer conmigo lo que él quisiera. Y entonces yo lo único que hacía era rezar, y él me dijo: pídale a Dios lo que quiera, pero Dios no la va a venir a ayudar. Y entonces me dijo que podía seguir gritando, y pues yo eso hice. Empecé a gritar y él me empezó a quitar la camisa. A mí me quedaba una chancla porque la pantaloneta y la ropa interior él ya me la había quitado, y empecé a gritar. Cuando yo empecé a gritar, él me cogió pues la cara y me puso de espaldas, de frente contra el árbol y de espaldas contra él, y me estrelló la cara contra el árbol. Y yo empecé a llorar cuando me vi así tonta de sangre, y empecé a gritar. Cuando entonces él me cogió así por la espalda y empezó a tocarme y empezó a besarme, y me dijo que gritara, que eso era lo que a él le gustaba, que entre más gritara, él me iba a soltar. Y yo dejé de gritar y yo solamente le decía a Dios: porque a uno le pasan esas cosas. Uno, ¿qué culpa tiene? Uno ¿qué hace? Pues yo no tenía malicia de nada, y yo la verdad no sabía por qué pasaban esas cosas.
cuando yo, pues, entre yo más oraba, él más se reía y decía que más le gustaba y me empezó así a tocar y me tiró al piso. Y pues el piso allá era lleno de muchas cosas porque no era pasto, sino que habían piedras y palos y cosas. Y pues me estaba lastimando porque yo no tenía ropa, yo estaba desnuda. Cuando él me empezó a tocar y todo eso, yo vi que él se empezó a quitar el pantalón. Cuando yo vi que él se empezó a quitar el pantalón, yo empecé a gritar mucho y pues yo gritaba y lloraba y le decía que por favor no lo hiciera, pero entre más yo le pedía que no lo hiciera, él más ganas le daban de hacerlo. Y yo no entendía por qué, pero pues así pasó. Y pues ya cuando yo empecé a gritar más fue porque yo ya sentía un dolor impresionante. Pues en la parte íntima yo sentía que me dolía demasiado y él lo único que hacía era jalarme el cabello y decirme que llorara y que gritara, que si yo le contaba algo a mi mamá o a mi familia, él nos iba a quemar a todos y nos iba a matar. Ella por miedo no le contó a su madre lo que había sucedido. Con el pasar del tiempo, a sus 18 años reveló lo que había pasado en casa de ese hombre, pensando que su progenitora reaccionaría de una forma sorprendente, lo cual no sucedió. Actualmente, Mercedes vive con su familia en la ciudad de Bogotá, tratando de olvidar el episodio que marcó y destruyó su infancia.